Construimos nuestro centro psicológico desde cero y te quiero contar que no fue tan fácil como suena. Hoy aquí va nuestra historia. Esta historia nació hace más de 35 años cuando con la Anita éramos compañeras de colegio y siempre tuvimos un gusto muy especial por el trabajo con los niños desde que éramos muy chicas. Como éramos compañeras de colegio tenemos una cantidad de historias importantes con Atroces, muchos filtros demasiadas. y que estamos muy agradecidas de que en esa época no haya habido ni redes sociales, Ni ni, tanto registro ni tanto fotográfico. registro fotográfico, ni de videos como tienen los jóvenes hoy en día. Y les queríamos contar algunos datos chismosos, porque la gente siempre nos pregunta desde cuándo nos conocemos, si es que hacíamos las cimarras juntas, si es que nos escapábamos de clase, y la verdad es que no, éramos bastante pernas y ñoñas. Y la verdad es que siempre hemos sido amigas. Sí, Y desde los 3 años. em, Y bueno, la pasada por el colegio no siempre fue fácil. Tuvimos momentos en que nos distanciamos, nos juntamos, tuvimos conflictos con nuestros propios compañeros, pero finalmente la vida nos siguió uniendo y hoy día estamos acá. Así que te quiero contar un poquito más. Yo soy Anita Arévalo, soy psicóloga y una cosa muy loca en el fondo es que yo desde que tenía 7 años, desde que aprendí a escribir más o menos, y quise registrar lo que yo sentía, lo que pensaba, porque tenía la idea de que los adultos o cuando yo fuera adulta no iba a tener tanto recuerdo de cómo los niños sentían ni cómo los adolescentes sentían, entonces me propuse registrar cosas para poder utilizar esa información cuando era grande. Y así fue que siempre en mi cabeza tuve la idea de trabajar con niños. Pasé por diferentes profesiones, quería estudiar educación, quise estudiar pediatría y después me di cuenta que la psicología era una profesión que unía todo lo que era la educación, las neurociencias, el trabajo con la familia y me encantó y empecé a desarrollarme profesionalmente. Un momento tremendamente importante también para mí en mi historia fue el ser mamá, porque desde ahí empecé a trabajar con las familias y con los niños con una mirada más personal también de lo que es esta frase que todos conocemos, que es los niños vienen sin manual. Y desde ahí quise aportar también, porque estaban los niños, a veces uno sentía que mucha responsabilidad, mucho problema se le ponía al niño en sí mismo, y los adultos somos quienes también tenemos esta capacidad de transformar a los demás. Em, entonces desde ahí me empecé a desarrollar en diferentes espacios, trabajé muchos años en colegio, atendí siempre en la consulta particular y fui atendiendo a las familias. De a poquito empecé a tener un bichito interno que me llevó a hacer estrés centro, pero eso se los cuento un poquito más adelante. bueno, yo soy Ignacia Bilbao, soy psicopedagoga. Yo desde siempre quise trabajar en educación, tal vez con las cosas más claras que la Anita, porque no pasé por tantas profesiones. Yo siempre quise ser psicopedagoga. Y una vez que di la PA, que era lo que se daba en ese momento para entrar a la universidad, di la prueba, me fue bien para entrar a lo que quería estudiar y estudié psicopedagogía y luego me fui a España a hacer un magíster en psicología escolar porque una vez que estaba dentro del estudio me pareció que la psicología era fundamental, entender neurociencias, entender cómo funciona el cerebro de los niños, entender cómo funcionan todos los procesos de aprendizaje y cómo el contexto escolar interviene en ese proceso. Uy, ahí va la grabación. Estuve en Madrid haciendo el magíster y luego llegué a Chile, me casé y fui mamá y trabajé 8 años en contextos vulnerables ya siendo madre y en esa pasada me pasaron muchas cosas estando en ese contexto, desde cómo contener a los niños en lo socioemocional, cómo ayudarlos con su aprendizaje y entender todo el desafío que implica trabajar con las familias de alto riesgo. Y nuestras maternidades se cruzaron con la Anita. Tenemos hijos de edades similares, las mías son más chicas. Y No era necesario ese dato, pero bueno. como cosas importantes, me parece que desde que somos madres, viviendo como el preparto, el posparto y como la crianza, la lactancia, todos los desafíos que implican de tener una guagua chica, me hacía mucho ruido el trabajo en el que yo estaba como centro y me pasaban también cosas que quería generar otro espacio porque en el fondo yo soy psicopedagoga y siempre he trabajado con las atenciones individuales
Y en esa pasada me pasaban cosas de que sentía que faltaban espacios de terapia grupal para poder trabajar con los niños. Y así fue como en nuestra junta, la típica junta como mensual, semestral, lo fuimos intentando de diferentes maneras porque ustedes saben que cuando uno ya es mamá no siempre resulta lo que uno planifica, siempre imponderable, pero una de nuestras conversaciones siempre era que las derivaciones que hacíamos o lo que necesitábamos que trabajar con los niños en el espacio escolar no estaba resultando. Las derivaciones individuales no lograban tener el impacto para que los niños llegaran con desarrollos de herramientas diferentes al aula. Entonces empezamos a decir que importante sería tener un centro que trabajara con habilidades sociales y empezamos con ese bichito hasta que llegó la pandemia y en ese minuto dijimos, chuta, ahora si antes ya teníamos esta conversación, cuando empezamos a ver el retorno a las clases nos dimos cuenta de que los niños habían perdido un montón de práctica y en esa práctica ya no tenían necesariamente como el espacio para volver a retomarlo, para volver a sentirse seguros y poder estar en este espacio compartiendo con otros niños, pudiendo equivocarse y pudiendo reparar también. Entonces nos dimos cuenta, bueno, si a nosotras nos encanta nuestro trabajo, nos llevamos bien, tenemos más o menos el mismo foco, queremos un espacio seguro para los niños y para sus familias, ¿qué tal si nos lanzamos con esta idea de armar Puerto Educar? Y así partió un piloto que tuvo mucha expectativa de parte de nosotras. Hicimos una planificación preciosa y al mismo tiempo empezamos a hablar del logo, empezamos a hablar del nombre, ¿cierto? Empezamos como a buscar imágenes que nos representaran este Puerto Educar, a dónde nos llevaba, porque nos costó un montón el nombre y en esa pasada nos pareció que Puerto Educar era como llevar a los niños a un lugar de educación, de formación, de aprendizaje. Y era una analogía bastante bonita porque nosotros decíamos vamos a salir de un lugar donde quizás todavía nos faltan herramientas por aprender, vamos juntos en esta navegación y empezamos a tirar líneas de todo lo que podía ser nuestro logo, que no era tan bonito al principio. No, nosotras no tenemos ningún dote artístico, la verdad, poquito. Habla por ti. Sí, perdona, poquito. Pero afortunadamente tenemos amigos que nos saben leer muy bien y dentro de las propuestas que vimos, que ustedes vieron ahí los dibujos, nació este logo precioso que hizo un amigo mío que es diseñador y nos ayudó como a entender la imagen que queríamos representar, si bien es que parece un barco a la deriva, no está a la deriva, tiene muy claro a dónde quiere llegar y nada, como que las sincronías de la vida, que creemos mucho en eso también, fueron avanzando para que pudiéramos estar en el lugar que queremos estar, con la gente que queremos que nos acompañe y así aparecieron todas esos como indicadores cuando dicen como Gaia, aquí hay una señal, empezaron a aparecer todas esas señales que nos mostraban que el logo nos gustaba, que teníamos la posibilidad de tener un espacio donde hacer nuestra terapia grupal, ¿cierto? Y estaba siempre como base, dijimos, la confianza, la buena comunicación entre nosotras y todo esto se empezó a transmitir también a los niños y a sus familias y empezamos a tener excelentes resultados. Por eso hoy día han pasado muchas familias por este centro, ya llevamos más de 4 años y queremos seguir acompañando a otras familias. Así que te dejamos súper invitados. Si te gustaría que te pudiéramos acompañar, si te gustaría conocernos más de cerca y saber si es que somos el espacio que tu hijo o tu hija necesita, puedes pinchar acá abajo para que nos contactemos contigo y tengamos una sesión online gratuita y que podamos conversar para saber si es que lo que nosotras hacemos es lo que tú necesitas. Nos vemos. Nos vemos.